Pues en principio ya estamos en directo. Hola a todos y bienvenidos al encuentro virtual que celebramos en Os Oigo con motivo de la celebración de las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo. Lo primero es dar las gracias a todos los participantes que han podido estar hoy aquí y que lo están haciendo posible, que estamos en semanas que no es posible, bueno, es un poco difícil cuadrar agendas, pero bueno, lo hemos conseguido. Así que nada, creo que me imagino que estará yendo todo bien, que nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y nada, vamos a empezar. En principio, este evento pues nace un poco con el mismo objetivo con el que nació Soigo, que es poner en contacto directo a los ciudadanos con los políticos, que se pueda establecer ese diálogo y lo hemos hecho en la temática de sanidad porque es una de las cuestiones a las que más votamos en nuestra plataforma y porque la situación acompaña, ¿no? Debido a la pandemia que estamos viviendo, pues la salud se ha antepuesto ante pues, a cualquier cuestión, ¿no? Y el sistema de salud público igual. Así que bueno, lo primero, como comentaba, dar las gracias a los candidatos de los distintos partidos que tenemos hoy aquí. Desde hoy invitamos a todos los grupos parlamentarios. Y bueno, tenemos a Matilde Díaz, secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid. Matilde, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación y por organizar este encuentro. Muchas gracias. Tenemos también a Marta Marván, ella es portavoz adjunta de Sanidad por el Grupo Popular. Marta, buenas tardes, igualmente muchas gracias. Buenas tardes, gracias a la plataforma y hacer una realidad la posibilidad de comunicarnos los ciudadanos y los políticos de una manera fluida. Gracias. Gracias. Tenemos a Miguel Montejo, él es concejal del Ayuntamiento de Madrid y vocal de salud de Más Madrid. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Miguel, no sé si nos está escuchando, pero buenas tardes, Miguel, ahora podremos hablar. Y tenemos también a Gador Joya. Ella es candidata a diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Igualmente, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros y gracias a todos los que nos están oyendo. Soy una firme defensora de la participación cívica del ciudadano en la sociedad y en la vida política, con lo cual me encanta esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos también a Vanessa Lillo. Ella es candidata de Unidas Podemos y portavoz de Unidas Podemos e Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad. Igualmente, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por esta iniciativa tan interesante y de esta manera virtual que facilita un poco las cosas. Es cierto. Bueno, y os explico un poquito cómo vamos a proceder. Trataremos distintas temáticas, sobre todo, bueno, pues hemos querido invitar a ciudadanos que han lanzado sus peticiones en Os Oigo a que pudieran venir hoy aquí a trasladaros esas peticiones, así que iré dando paso uno por uno a los distintos participantes para que os hagan llegar sus preguntas. Y bueno, ha habido algunos ciudadanos que no han podido estar hoy aquí, así que trasladaré yo sus peticiones. En primer lugar, vamos a ir con el tema de la implantación de programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos. Y para ello tenemos hoy aquí a Beatriz Monillo. Ella es atleta, es maestra de educación física. Ella es estudiante de CAFIT también, madre, que lo concilia bastante bien, y es paciente oncológica. Así que, Beatriz, buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Siento que estoy en el coche, como tengo que ir a recoger a los peques, pues intentando conciliar, daros las gracias de esta oportunidad. Cuando me dijo Alba de poder intervenir, pues le dije que sí, por supuesto, así que me las arreglé para poder estar hoy aquí.
Y nada, pues mi propuesta era esa, ¿no? Que siendo paciente oncológico me detectaron un cáncer en septiembre, en octubre me operaron. Me pilló así de sorpresa, además, con toda la pandemia, porque tenía que hacerme una revisión antes, en abril. Y bueno, pues al final mi propuesta, que por lo que yo he vivido, ¿no? Y mi experiencia, es que el deporte pues me ha ayudado mucho a llevar muy bien la enfermedad. Entonces, pues le planteé a Alba eso, ¿no? ¿Por qué no proporcionar un programa de actividad física en hospitales para pacientes oncológicos que les acompañe durante todo el proceso? Porque creo que es muy necesario, porque el deporte, de hecho, en nuestro país todavía no, pero en otros países, una de las nuevas tendencias en actividad física es que el deporte es medicina. Entonces creo que el cuerpo y la mente se sanan, además, con la actividad física. Entonces creo que es tan importante durante el proceso oncológico estar en forma, ¿no? Porque además está demostrado el tener una buena forma física para que la quimioterapia y todos los efectos que ello conlleva sean menores. Y aparte la mente, porque al final el deporte también la mente la tienes distraída, ¿no? Y no estás igual tan centrado, ¿no? en lo que te pasa en ese momento en la enfermedad. Entonces yo creo que sería necesario incorporar, pues eso, un equipo con profesionales preparados para que los pacientes oncológicos darles esa oportunidad, porque creo que muchos de ellos saldrían mucho mejor adelante con este tipo de tratamiento deportivo también. Gracias. Adelante, Vanessa, si quieres puedes empezar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la pregunta y la propuesta que nos trasladas y desearte una pronta recuperación y toda la energía del mundo. Me parece loable, además, el cómo afrontamos ciertas enfermedades, yo creo que afecta mucho también al estado de ánimo y solamente hay que verte y escucharte para decir la importancia que tiene de cómo nos enfrentamos a estas situaciones. Así que darte las gracias lo primero. Lo segundo, además, si no he escuchado mal, planteabas, ¿no? Antes de entrar a la cuestión del deporte, la importancia de la detección precoz, sobre todo, y encima si estamos hablando del cáncer de mama. Me ha parecido escuchar que tenías revisión en abril y que finalmente por la pandemia pues esa cita se retrasó. Entonces, insistir en la importancia de la detección precoz, y que es uno de los retos que vamos a tener ahora. Seguimos en pandemia, pero cómo hacemos frente a esas patologías no COVID y lo que ha supuesto. Y entrando en la materia del deporte, no puedo estar más de acuerdo contigo en que no solamente es la mejor medicina para el cuerpo, sino también para la mente, ¿no? Y en estas enfermedades tan largas y con estos tratamientos es súper importante. Y que incluso, no solamente en pacientes oncológicos, sino que siempre hemos escuchado que se recomienda hacer ejercicio y parece que una recomendación tan general, sin teniendo los efectos tan positivos, tendríamos que concretarlo algo más, ese compromiso por parte de la Administración. ¿Por qué? Nos podemos encontrar con dos situaciones. Una, la barrera económica, de decir, al final hacer ejercicio, puede haber personas que no puedan plantearse pagar un preparador físico, no puedan pagar ir a hacer una gimnasia, etcétera. O dos, por falta de conocimiento, que nos podamos lesionar, es decir, y que al final tengamos alguna repercusión negativa. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces se dice que la natación es muy buena para la espalda. Yo he sido nadadora muchos años y he visto barbaridades. Te puedes hacer daño nadando si no es con alguien profesional. Hay experiencias ya, lo decías, en otros países, en Canadá, en Australia, que ya está, ya hay la evidencia científica de no solamente lo positivo que es del estado de ánimo, sino de la respuesta a los tratamientos, tanto de quimioterapia como de radioterapia. Está visto que los entrenamientos de fuerza y aeróbico repercuten de manera muy positiva a esos tratamientos. Y hay experiencias, estudios, si no me equivoco, sé que hay algo en el Puerta de Hierro y con iniciativas privadas. Entonces yo creo que el compromiso tiene que ser de las administraciones públicas, que esto no solamente sean avances o sean experiencias piloto en algunas instituciones y al final a lo mejor solamente en algunos elementos del ámbito privado, sino que lo hagamos extensivo y extensible, no solamente esa práctica del deporte, sino algunos estudios que están ahora en funcionamiento, que también como puede ser la práctica del yoga. También hay muchos estudios para ver la evidencia científica de cómo se responde, y yo considero que tiene que ser algo hacia lo que avancemos y un compromiso de que se haga en colaboración con otras consejerías, no solo de sanidad, de contar con profesionales, que haya unidades multiprofesionales para abordar estas patologías y que al final pues se pueda entender como una terapia más dentro de todo este tratamiento.
Gracias, Vanessa. Gador, adelante. Sí, bueno, igualmente desearte una pronta recuperación. Es ejemplar pues, ver cómo pues, tu ejercicio, seguramente el ejercicio que has hecho, pues te ayuda a mantener esas ganas de luchar y esa actividad vital. Como tenemos un tiempo recortado, eso, desearte una pronta recuperación, que estés bien. Y esto a mí me da a pie a hacer un comentario sobre la necesidad que tenemos sean integrales, se atiendan al paciente oncológico de manera integral. Lamentablemente, en muchos hospitales los pacientes oncológicos van haciendo un viacrucis por las distintas consultas. Ahora te mando a quimio, ahora te mando a rayos, ahora te mando a que te revise el nutricionista, ahora te mando... Pero no existe una atención integral a los pacientes oncológicos. Entonces, a mí me parece muy importante que los hospitales empiecen a dotarse de unidades de atención integral al paciente oncológico, donde el paciente no tenga que ir buscándose la vida, si se me permite la expresión, por todos los servicios del hospital, sino que esté toda la atención centralizada. Y ahí también como consecuencia de ello y en el tema que estamos hablando, es fundamental que haya un servicio de fisioterapia. Dentro de esa unidad integral de oncología que yo reclamaría o que a mí me gustaría que pudiera haber en los hospitales, un servicio de fisioterapia ayudaría a dar este servicio que tú nos estás reclamando, que tan importante es en la prevención, en la prevención de secuelas, en el mantenimiento de una adecuada salud mental y psicológica durante la enfermedad. Y en ese sentido a mí me parece muy importante. Pero como digo, por resumir, creo que son fundamentales las unidades de atención integral al paciente oncológico dentro de los hospitales, que vayamos todos al paciente y que no sea el paciente el que tenga que ir uno por uno y que dentro de esas unidades integrales de atención al paciente oncológico haya una unidad de fisioterapia que ayude no solo a la rehabilitación de las secuelas por el cáncer, sino a indicar, porque sabemos que el ejercicio en pacientes oncológicos tiene que estar muy bien indicado y tiene que estar muy bien, tiene que haber un conocimiento de lo que necesita. Dentro de esas unidades integrales, una unidad de fisioterapia que atienda y que dé ese servicio que reclamas y que a mí me parece importantísimo. Muchas gracias. Bueno, damos paso a Miguel. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por organizarlo. Beatriz, toda la fuerza del mundo. Todo pasa, seguro que irá bien, así que mucha energía. Muchas gracias por tu pregunta. Pues efectivamente está demostrado que el ejercicio moderado en pacientes oncológicos es muy beneficioso. No durante el tratamiento, en las convalecencias, pero es algo que se sabe que ese ejercicio es muy positivo para la evolución para la curación de la enfermedad. Y también en ese sentido yo creo que tenemos que superar un poco la visión de la patología como la dicotomía entre la curación sí y la curación no, sino que hay una parte de mantener la funcionalidad de las personas y tu propio bienestar, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido de tu pregunta muy específica del ejercicio físico en pacientes oncológicos, nosotros llevamos, Más Madrid lleva en el programa la receta deportiva, que sea parte del arsenal terapéutico de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Lo que decía Gador es muy interesante. Toda la suerte del mundo, señoras diputadas, que gane la más votada, eso sí. Lo que decía Gador, creo que es importante, la centralización de los pacientes oncológicos os facilita la vida. Y no tener que andar por la vida peregrinando, ¿no? Yo creo que también hay una parte de la atención primaria que se podría coordinar mejor si apostásemos más por ella. Así que todo el ánimo
con eso y mucha suerte. Gracias, Miguel. Marta. Buenas tardes. Gracias, ya hemos dicho a la plataforma, y gracias, Beatriz, por tu pregunta. Y también, ya que Miguel ha introducido un poco lo que serían los programas, ya que estamos en pre-campaña, pues yo quería también deciros qué 3 puntos llevamos ahora mismo en el programa, ya que estamos de cara a una campaña electoral. En el punto 196 nosotros hablamos del Plan Regional de Prevención del Sedentarismo y del Fomento de la Actividad Física y el Deporte, porque aunque es cierto que la pregunta va dirigida a un paciente con una patología específica, que sería el paciente oncológico, tenemos que saber que lo que es la actividad física es muy buena también para nuestros niños y adolescentes, que ya sabemos que existen problemas de obesidad infantil, porque el deporte sabemos que contribuye a mejorar mucho el estado de ánimo y a superar la enfermedad, y porque también incluso en la franja de población de los más mayores hacen que el envejecimiento se retrase y sobre todo también les sociabilice con otros compañeros y con otros ciudadanos. Por eso llevamos ese plan regional. Llevamos un segundo punto, que es el 208, que seguiremos desarrollando un programa de teleconsulta a domicilio, de tal manera que si tú, Beatriz, quisieras hacer ese día una actividad, quisieras salir a correr por la mañana y cuando vuelves a casa tienes una serie de síntomas o estás notando algo que a lo mejor a ti te parece extraño, puedas tener directamente la posibilidad de tener esa información con tu médico y consultarle a lo mejor algunas cuestiones que, por ser precisamente un paciente oncológico, tienes que cuidar mucho más. Y llevamos otro punto, que es el 209, que es que pondremos en marcha la iniciativa de Madrid Conecta Cuidados. Lo que nos está ocurriendo es que vemos que hay pacientes que por su vulnerabilidad o bien porque entran en una situación de dependencia, o estamos hablando también de un paciente post-ictus, debemos de acompañarle tanto de servicios sociales como desde sanidad a intentar mejorar pues su estado de ánimo, su vida y sobre todo pues animarle a que haga actividad física. Vanessa también ha dicho, ella es nadadora, yo he sido también nadadora y técnico deportivo, y efectivamente, ¿cuántas veces hemos visto que tienes un dolor de espalda y nunca debes de nadar a brazas si tienes una lumbalgia? Sin embargo, es muy bueno nadar a espalda o espalda doble. Por eso necesitamos los profesionales deportivos que conozcan la patología de ese paciente, pero también a su vez toda la parte de perfiles sanitarios que puedan ayudar también al paciente a la hora de darle indicación todos juntos para conseguir que todos estemos más activos y tengamos la actividad física como parte de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y por último, Matilde. Pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Beatriz. Desearte, por supuesto, una pronta recuperación. Agradecerte el tema que has planteado y además estás cargada de razones. Yo suscribo y coincido en lo que han planteado los anteriores portavoces, y en relación con el ejercicio y su valor terapéutico, ¿verdad? Pero efectivamente en relación con nuestro servicio público de salud, pues no hay unos programas específicos en este sentido. Por tanto, es muy oportuno el debate, no solo para concienciarnos, sino para tenerlo en cuenta. Pero sí que hay iniciativas aisladas en algunos hospitales. A mí me ha interesado tanto lo que has planteado, igual que al resto de mis compañeros, que he buscado a ver si había algún tipo de actividad que pudiera más o menos responder a lo que tú estás planteando. Y la verdad es que he encontrado una iniciativa que me ha parecido sumamente interesante, que es Innova Onco, en el Hospital de Fuenlabrada. Quizá algún compañero o compañera que está participando en este debate, o sencillamente que lo está siguiendo de forma online, pues a mí me ha resultado muy interesante, y además te sugiero que te pongas en contacto con el equipo que lo está realizando y que además figura en la página web del Hospital de Fuenlabrada, porque quizá te pueda interesar. También por tu profesión, tú puedes contribuir, aportarles a ellos algunas ideas. Ese proyecto Innova Onco surge como un proyecto de los profesionales del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Ellos mismos han creado un programa en el que pretenden empoderar a los pacientes y que los protagonistas de su salud sean ellos, y también participan las familias.
También el objetivo es mejorar la calidad de vida y favorecer una adaptación personal, familiar, social y laboral. A mí me ha parecido que el apartado de ejercicio terapéutico, además, tiene especial interés porque aporta una serie de documentos, una bibliografía interesante y está, entre otras líneas de trabajo, como es la rehabilitación, a la que han hecho alusión otros compañeros, o también salud, sexualidad y cáncer, planificación familiar en paciente con cáncer. En fin, hay distintos apartados, distintas entradas. Como digo, una de ellas específica es el ejercicio terapéutico. Pero además me ha resultado especialmente interesante porque hay una biblioteca incorporada y está claro que este proyecto que innova ONCO lleva ya un recorrido y una cierta experiencia. Sin duda es importante impulsar estos programas en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y quiero hacer una referencia a algo que no solo tiene que ver con el programa del Partido Socialista, tiene que ver con las obligaciones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y una de ellas incumplida, que es la creación de órganos de participación institucional, de participación social establecidos en la Ley de Buen Gobierno. Esta Ley de Buen Gobierno permite que la ciudadanía, una vez constituidos esos órganos de participación, entre en contacto con las instituciones. Matilde, muchas gracias. Es que tenemos que ceñirnos un poquito a los tiempos. Sí, muchas gracias, ya termino. A través de los consejos de salud, propuestas como la que tú haces. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias, Beatriz, por estar hoy aquí, que sé que ha sido un poco difícil compatibilizarlo. Y nada, vamos a pasar a la siguiente temática. Sí que os pediría la mayor concisión posible porque queremos que les dé tiempo a todos los ciudadanos a exponer sus temáticas. Así que, bueno, vamos a dar paso a Irene y Víctor. Ellos van a exponer la cuestión de los derechos laborales en la enfermería. Así que dar la bienvenida a Irene Aguilar. Ella es enfermera especialista en salud mental y perteneciente al movimiento Enfermería de Madrid Unida. Y a Víctor Aparicio, enfermera UCI de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Pues, empieza tú, Víctor, sí. Eso, Irene. Bueno, yo vengo en representación, yo creo que el movimiento de Buenas 81 yo he nacido desde Instagram y ha sido un poco la visibilidad donde se ha ido concentrando el punto de vista de muchísimas enfermeras de la comunidad que trasciende más allá de nuestras fronteras, que es a nivel nacional. Tenemos una marca España, que es la enfermería española, y que sentimos que somos muy maltratadas. A nivel nacional, da igual en la comunidad en la que te encuentres, estamos bastante mal cuidadas, pero en concreto en la Comunidad de Madrid nos encontramos que ese maltrato se viene acentuado. Hemos oído durante esta pandemia muchísimas promesas de balcón por parte de los políticos, pero que realmente no se han concretado nada. Yo creo que Irene y yo venimos aquí con una intención firme de oír vuestro compromiso real de qué es lo que se va a hacer. Yo voy a abogar por las 35 horas. Era algo que ya existía en la Comunidad de Madrid y que no entendemos, viendo cómo se ha desarrollado ese aumento de horas en perjuicio de los pacientes y de los profesionales, no se han vuelto a restituir las 35, y más cuando se ha visto el desfallecimiento del trabajador. Se nos aumentó las jornadas que las guías de recomendación desaconsejaban por completo, con lo cual se incrementaron las depresiones y el cansancio por puro agotamiento del enfermo. Porque cuando hablan la gente de 37 horas medias, lo que no cuentan nuestros políticos es que nuestras horas son de mañanas, tardes, noches, festivos, fines de semana. No es lo mismo trabajar de 2 a 3 de la tarde que trabajar de 2 a 4 de la mañana. Entonces, nosotros creemos que las 35 horas deberían de ir sí o sí en todos vuestros programas electorales. Garantizarían el descanso del profesional, garantizarían una mejor asistencia, garantizarían que iban a extender las bajas por agotamiento y encima fomentaríamos trabajo. España, en concreto, estamos en 5,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Alemania está en 14 enfermeras por 1.000 habitantes. Os he oído hablar de la rehabilitación y de muchas medidas hacia el deporte, pero es que no oímos, los ciudadanos no oímos que habléis de factor humano. Y entonces, hasta que ustedes no amplíen vuestro presupuesto en gastar en factor humano, ya podemos hablar de medidas para hacer de deporte, de rehabilitación,
Todos sabemos, los que vivimos en Madrid, que la rehabilitación en un paciente con ictus tiene que ser lo más pronta posible porque tiene 6 meses para recuperar todo. Lo que no recupere en 6 meses no lo va a volver a recuperar porque sus siguientes 6 meses va a ser para fortalecer lo que ha perdido 6 meses. Eso a día de hoy no pasa. No pasa porque no hay profesional sanitario. Tenemos un déficit de enfermería en la Comunidad de Madrid que es bestial y somos las terceras peor pagadas. La única manera de solventar esto es que se mejoren las condiciones laborales de la enfermería, que se mejore su descanso para seducir a la gente que quiera trabajar en Madrid. Madrid es una de las ciudades con mayor renta per cápita, somos una ciudad hipercara y vivir aquí se está volviendo insostenible para la enfermería, se está volviendo muy desagradable. Y yo siento decir esto, pero la Comunidad de Madrid lleva 25 años el PP y en 25 años nosotras como profesión lo único que hemos hecho ha sido perder poder adquisitivo, derechos y prestaciones. A mí me gustaría salir de aquí con un compromiso de gane quien gane. La restitución de las 35 horas es algo que nosotras las enfermeras no estamos dispuestos a pasar sin ellas ya, porque nos las hemos ganado. Y esas promesas de balcón no nos han quedado muy claras si es que no iban a trascender más allá de un reconocimiento en aplausos. Muchas gracias. Me gustaría que Irene también pudiera comentar y poder ajustarnos un poquito. Sí, muchas gracias. Yo voy a intentar ser lo más breve posible. Quería dar gracias a la plataforma y a los representantes por escucharnos y lo que sí que me gustaría en el debate es conocer medidas concretas y reales por parte de los representantes de cara a mejorar la situación actual de la enfermería de Madrid, porque como dice Víctor, es insostenible. Yo me voy a centrar más en la parte, ¿no?, de nuestro sueldo y demás, porque cuando decimos que el sueldo de una enfermera es paupérrimo, es porque atendiendo a nuestro sueldo e IPC tendríamos que ganar 600 euros más al mes para alcanzar el nivel de vida de una enfermera en País Vasco o 300 euros más si nos centramos en las compañeras de Andalucía. Eso sin nombrar la privada, cuyo sueldo está un 33% por debajo del sueldo medio de la Comunidad de Madrid. Además de nosotros de tener un bajo sueldo, tenemos que estar continuamente en los tribunales reclamando los derechos que ya nos han sido ratificados. Por ejemplo, la carrera profesional, que ya ha sido reconocida por el Tribunal Supremo. Y aún así no se nos paga. Entonces, queríamos saber si en alguno de sus programas se contempla acatar la ley y pagarnos lo que es nuestro. Por otro lado, también querríamos recordar que estamos pendientes de la resolución de la oposición de 2018. 3 años solo para la resolución. Entonces, recordando que hay otros colectivos que gozan de oposiciones cada 2 años, querríamos saber si alguno de sus programas integra medidas al respecto. Y, por último, hablar de la conciliación familiar o, lo que es lo mismo ahora mismo, es la ausencia de esta. En mayo de 2020 se nos denegó la posibilidad de solicitar excedencias por cuidado de personas a nuestro cargo en varios periodos, teniendo en cuenta que enfermería trabaja festivos, fines de semana, en periodos laborales, y sí que se nos autorizó a pedir permisos sin sueldo por este motivo que podrían ser cubiertos a petición de las gerencias por la Dirección de Recursos Humanos. Las gerencias en periodos vacacionales nos están negando continuamente este derecho, abogando por las necesidades del servicio. Entonces, yo para resumir, la enfermería en Madrid, como dice Víctor, trabajamos más horas que en otras comunidades, cobramos bastante menos que en otras comunidades y encima se nos rechaza el poder cuidar de los nuestros. Desde luego, ante este panorama, es lógico el déficit de enfermeras que encontramos en la comunidad y querríamos saber qué van a hacer ustedes para solventar este problema. Gracias. Adelante, Gador. Puedes empezar esta vez. Ahí tienes el micro silenciado. Daros las gracias a los dos como representantes de todo el colectivo de enfermería, daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestro sacrificio. Un recuerdo a todas las personas que han pasado la enfermedad y han fallecido, a todas las enfermeras. Y no puedo estar más de acuerdo del nivel que tenemos de enfermería, pero bueno, me quiero atener al tiempo. Nosotros, por supuesto, llevamos y estamos a favor de que se implante el abono del complemento de la carrera profesional. De hecho, nosotros llevamos en el Pleno de la Asamblea de Madrid una iniciativa pidiendo una dotación de 100 millones de euros para el pago de la carrera profesional de enfermería en todos, tanto fijos como interinos, en cualquier condición laboral. Nosotros lo hemos llevado, o sea que más prueba de que estamos a favor de ello no puede haber. Estamos a favor de la recuperación de las 35 horas semanales, sí lo estamos porque creemos que es una fuente de desigualdad. Aparte de que es una injusticia, nos parece que genera desigualdades no solo dentro de la comunidad, que ya las hay debido a este tema, sino también
con el resto de las comunidades. Hay otras que ya lo tienen. Nos parece una injusticia, estamos a favor de ello. Estamos totalmente 100% a favor de que se lleve a cabo un plan de conciliación laboral, personal y familiar. No podemos estar más de acuerdo. Que haya convocatorias anuales de procesos de traslados, tanto internos como externos, cuando sea necesario, para poder acercarse las familias, para poder trabajar juntos. Nosotros estamos a favor totalmente de la conciliación familiar y que las enfermeras, en este caso concreto, puedan tener un número ilimitado de periodos de excedencias para cuidados de hijos o de un familiar a cargo. Estamos a favor de la implantación de las especialidades de enfermería. De hecho, ya habíamos registrado para llevar a pleno la asamblea, lamentablemente se disolvió la asamblea y no pudimos presentarla, pero teníamos registrado una proposición no de ley solicitando la implantación laboral de las especialidades de enfermería. Hay una figura que a nosotros nos parece muy importante, que es la figura de la enfermera gestora de casos, que ya hay en otros países, nos parece fundamental a todos los niveles en los que trabaja la enfermería y que haya una equiparación salarial de los complementos retributivos totalmente, donde haya competencia autonómica que se lleve a cabo. Se ha aprobado, sabemos que en el Congreso se ha llevado la iniciativa de mejorar la ratio de enfermeras pacientes y nosotros creemos que se podría crear una ley autonómica también al respecto. Y luego, un poco para englobar de manera todo lo que se ha dicho y en relación a lo que ha dicho Víctor, nosotros estamos a favor de la creación de un plan de humanización de la gestión sanitaria que ponga al profesional sanitario en el centro y al paciente, por supuesto, como segundo pilar, ¿no? Pero es fundamental que se lleve a cabo este plan de humanización de la gestión porque al final el salario, por supuesto, la remuneración económica es fundamental, pero el salario emocional es fundamental. Entonces, al final los médicos necesitan, por deformación profesional, las enfermeras necesitan sentirse bien pagadas, pero también bien tratadas. Y en ese sentido nosotros creemos que si dejamos a un lado lo emocional, pues difícilmente podremos motivarles. Muchas gracias. Gracias, Gada. Miguel, adelante. Bueno, Víctor, Irene, muchas gracias por vuestra exposición. La verdad es que tenéis toda la razón, las cosas que decís, ¿no? Yo creo que la enfermería ha venido siendo muy maltratada por la historia, por el sistema, por el propio gremio, por vuestros representantes y directivos. Y al mismo que, digamos, esas fuerzas del tradicionalismo, por llamarles de alguna manera, han retenido la evolución, en cambio los cuidados y la profesión misma pues se han transformado en un proceso, y esto es un proceso que la administración pública debe de acompañar en lo que verdaderamente significa la enfermería, ¿no? Las mejores gestoras que yo he conocido son enfermeras, además, porque tienen un sentido de la logística peculiar, de un detallismo y de muy protocolario, pero siempre de cara al paciente. La medicina se puede hacer en un momento dado de espaldas al paciente, la enfermería no. Yo creo que eso es... Y son cosas que valoramos poco, y las valoramos tan poco que cuestiones tan obvias como que una diplomatura es categoría A1, pues no solamente no lo hacemos, no solamente lo discutimos, sino que no lo hacemos, ¿no? Y porque esto no es meramente una cuestión económica, pero desde luego también es económica. Entonces nosotros lo que creemos es que lo que nos hace falta es un presupuesto expansivo en la Comunidad de Madrid que apueste por las personas, y que contrate personas y que las pague decentemente. En ese sentido, que esto no se cambia con terapia, se cambia modificando la legislación, y nosotros llevamos un compromiso de impulsar desde el Gobierno autonómico, ante el Gobierno de la Nación, el Congreso de los Diputados y en el Consejo Interterritorial, hacer un reordenamiento general de las profesiones sanitarias, que desde luego pasa por reconocer la diplomatura de enfermería como una categoría 1, como lo que es, pero también otras categorías como los TCAES, por ejemplo. Otra cuestión que yo creo que es muy importante es promocionar la especialización en geriatría, en enfermería de familia y comunitaria,
la enfermera de salud mental. En términos generales, bueno, pues yo creo que de todos es conocido. Gracias, Miguel. Sí. Os pediría de nuevo la mayor concisión posible, por favor, porque queremos tratar todos los temas. Marta. Gracias. Me voy a activar hasta el cronómetro. Ya nos lo has dicho, ya lo hacemos como cuando estamos en la asamblea. Bueno, lo primero, agradecer también a la Enfermería de Madrid Unida, porque llevamos ya meses hablando con ellos y la verdad es que yo creo que está en contacto con todos los grupos políticos desde hace tiempo y que estuvieron además en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Sanidad, y nos trasladaron muchas de sus reivindicaciones. También deciros que ayer casualmente estuve haciendo una visita con mi compañero el doctor Raboso al Colegio de Enfermería de Madrid y hay muchas de las cuestiones que estuvimos analizando, pero yo os voy a hacer expresamente 3 reivindicaciones que llevamos además nosotros y que vamos a trabajar. No llevamos en el programa porque son reivindicaciones laborales, pero que vosotros toméis nota para que sigáis, si queréis, hagáis recorrido de ello. Y el primero es el reconocimiento de la carrera profesional, que es un acuerdo que está firmado en mesa sectorial del 2017 y además con los principales sindicatos, comisiones, SATSE, CSIC, UP, AMITS y UGT, y en aquel momento se hizo ya una planificación de cómo se iban a pagar esas carreras profesionales, pero sí es verdad que con la regla de gasto y lo que es el techo de gasto que marca el Gobierno de la Nación, bueno, pues se ha ido cumpliendo de aquella manera. Lo que sí que os podemos decir es que en el presupuesto del 2021-2022 van 70 millones de euros justificados para la carrera profesional, que es un acuerdo que se va a cumplir y que eso ya está introducido tanto no solamente en lo que sería el programa, sino en los próximos presupuestos. Una segunda marca, digamos, o trabajo que se está haciendo es la estabilidad de los profesionales. Ahí también habéis comentado, están sin resolver, pero que está también sobre la mesa sectorial en la que se encuentra el Servicio Madrileño de Salud, la resolución de las OPEs del 2017, 2018, 19 y 20. Eso significa estabilizar a 25.888 profesionales, enfermería ahora mismo, y que, desde luego, eso es algo que tiene que resolverse ya en breve y que estaríamos hablando de dar estabilidad a muchísimos profesionales. También se quiere transformar a todos los eventuales que lleven 2 años en profesionales interinos para también buscar esa estabilidad dentro del sector. Y respecto a la conciliación que antes también habéis introducido, queremos introducir el teletrabajo, que de hecho la Ley de Teletrabajo de Sanidad Pública Española ya se está incorporando en lo que es la Comunidad de Madrid y, bueno, planteamos también una serie de propuestas como turnos deslizantes para que se reorganizaran los centros de salud internamente como ellos quisieran. No lo hemos conseguido, pero seguramente que seguiremos impulsándolo e intento mantener el turno como me pide Alba. Muchas gracias. Gracias, Marta. Víctor, ¿podemos esperar al último turno para que entres? Vale, Matilde, adelante. Sí, gracias. Yo también me pongo el cronómetro. Bueno, muchas gracias, Víctor y Irene. Efectivamente, como decía Marta hace un momento, hemos debatido con vosotros en varias ocasiones las reivindicaciones laborales que planteáis. Estáis cargados de razones, estáis cargados de razones. Otra cosa es ver, y creo que, si no me equivoco, el pasado 15 de enero, mi compañero José Manuel Freire, en esta plataforma, os contestaba a la pregunta que formulabais, ¿verdad? Efectivamente, la sanidad es responsabilidad, la gestión de la sanidad es responsabilidad de los gobiernos autonómicos y tienen mucho que ver los parlamentos autonómicos y, desde luego, la aprobación de los presupuestos en la comunidad autónoma habría ayudado muchísimo a resolver muchos de los problemas que planteáis. Y sigo un poco en la línea de Marta Marván, porque en el marco de la negociación colectiva, y esto lo comentamos también en la Asamblea de Madrid, pues las condiciones de trabajo del personal sanitario y sus retribuciones se negocian en la mesa sectorial de sanidad. Es verdad que tiene un marco normativo de Sistema Nacional de Salud, es cierto que tiene una normativa que es el Estatuto Marco y también el EBEP. El EBEP es importante también para la regulación de las condiciones de trabajo y la negociación colectiva en la administración pública. Pero verdaderamente el lugar donde se establecen los criterios de aplicación de la política de recursos humanos de un gobierno, y concretamente el último gobierno, que ha durado 2 años,
es precisamente en esa mesa de negociación colectiva. Ahí es donde se ve las virtudes, las ventajas y desventajas del que negocia en una parte de la mesa. Y en la otra parte negocian los 5 sindicatos. A mí me parece que es importante que también os dirijáis a esos sindicatos, porque cuanto más fortalezcáis esa mesa de negociación colectiva, más fortalezcáis la posición y las reivindicaciones de los trabajadores, pues será también más fácil cumplir los acuerdos. Por cierto, muchos de ellos se firman, pero se incumplen, o se incumplen parcialmente o se cumplen parcialmente. De manera que yo creo que hay que dirigirse a quienes verdaderamente pueden tomar las decisiones y pueden mejorar las condiciones de trabajo. También quiero hacer una observación. Hay un ámbito de negociación en el Sistema Nacional de Salud. Hay un ámbito estatal de negociación. Por tanto, yo creo que utilizar los canales correspondientes será lo que verdaderamente os ayude también a vosotros y ayudéis vosotros a las organizaciones sindicales a los logros que además reivindicáis y que también defienden las organizaciones sindicales. Pero bueno, todo esto ya sabéis que se plasma en la política de recursos humanos del gobierno que gobierna y desde luego no podemos decir que la herencia procede de otros partidos. En la Comunidad de Madrid ha gobernado los últimos 25 y pico años el Partido Popular. Por tanto, ha sido una política que podríamos decir se ha consagrado por ese partido que ha gobernado. Muchas gracias. Gracias. Vale, y bueno, damos paso a Vanessa por último. Gracias. Voy a activarme el micro, el cronómetro también, porque además aquí podemos estar hablando mucho. Solamente una reflexión antes de lanzar las propuestas que nos habéis pedido y nos habéis preguntado, que es que dejemos de decir que no hay enfermeras y hablemos más de que quizás es que se les está expulsando. ¿Cuántas hay fuera por las condiciones laborales? Yendo a lo concreto, las propuestas que planteamos tienen que ver con cuidar a quien nos cuida. Sí a las 35 horas ya. Y aunque estemos en un contexto de crisis, la crisis no la pueden volver a pagar los mismos. Defendemos las 35 horas, defendemos la equiparación salarial, defendemos acabar con la temporalidad. Nos lo está diciendo Europa. Aquí un dato. En el portal estadístico del SERMAS, el 28 de febrero, había 24.942 enfermeras. Fijas, 11.247. Estábamos hablando de un 55% de temporalidad. El 21% eventuales, es decir, que al día siguiente se pueden ir a la calle. Todavía en el 2019 esa oferta de empleo no está en los méritos, el baremo de méritos. ¿De qué vale hacer ofertas públicas de empleo si tardan tantos años? Por lo tanto, nosotras defendemos OPEs bianuales y no solamente que se celebren, sino que se resuelvan en ese tiempo. El desarrollo de las especialidades de enfermería, que para nosotros ha sido prioritario en estos 2 años. Y nos hemos encontrado incluso que de la propia consejería que era eso de la enfermería familiar y comunitaria, la especialidad de enfermería que no se conocía. Bolsas únicas para esas especialidades de enfermería, que nos estamos gastando dinero en formar y que luego no van a trabajar en sus puestos de trabajo. El pago de la carrera profesional. Aquí una reflexión. No podemos caer no puede ir en el programa electoral algo que es cumplir la ley. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado de que nos preguntemos si vamos a acatar la ley? Esto evidencia, es decir, es intolerable, que hay que cumplir la ley y hay que se tiene que pagar. Ya no es PNLs o no PNLs, es que hay un rango superior que nos está diciendo que tenemos que hacer. El tema de ratios, el reconocimiento, como decíamos, de la cuestión de la carrera profesional a todas las categorías y a todos los niveles. Estudios de carga de trabajo son imprescindibles para establecer también ratios. La figura de la enfermería escolar. Y por último, una mención. El año 2020 fue el año internacional de la enfermería de la OMS, reconociendo a Nursing Now. Con la pandemia no se pudo llevar a cabo y creo desde la institución tenemos un debe. Más allá de las reivindicaciones laborales que tienen que defender los representantes de los trabajadores y trabajadoras, desde la Administración tenemos que dar una mayor participación a la figura de la enfermería en toda la política global de salud y, sobre todo, que ocupen puestos de liderazgo, que yo creo que todavía también es un debe que tenemos con las enfermeras de las administraciones públicas. Gracias. Perdón que al final me he pasado. Muchas gracias, Vanessa. Vale, sí, creo que Víctor quería comentar algo. No quiero dejar a nadie con algo por decir. Si puede ser breve, Víctor. Es muy breve. A la única participante de la reunión que he oído el compromiso de las 35 horas es a Marta. Te he oído algo de teletrabajo que para la enfermería no, es algo que nosotros no hemos pedido, que no está ni siquiera en nuestra lista de deseos. Las 35 horas se vino desde 2008 diciendo que se nos quitaban, que se nos
restituirían después de la crisis y se ha seguido estirando el chicle. Me gustaría oír por parte del PP ese compromiso a que el día 4 de mayo, si gana las elecciones, se van a restituir las 35 horas como es un derecho que deberíamos haber tenido ya de hace muchísimos años y más después de lo que hemos vivido este año. La OMS dice que para 2030 vamos a tener un déficit de casi 9 millones de enfermeras. Nadie va a querer ser enfermera en estas condiciones. Estamos enfermando. Tenemos un índice de enfermedad mental dentro del profesional sanitario enfermera que es espectacular. De verdad, me encantaría escuchar que os comprometéis a devolvernos las 35 horas. Muchas gracias, Bueno, Víctor. Nada, te contesto rápidamente. Creo que alguna persona ya lo ha dicho. No va dentro del programa electoral porque es verdad que las reivindicaciones laborales no entran dentro del programa electoral y creo que es algo que se tiene que pelear con los representantes sindicales y con el gobierno porque no es algo a lo que pueda yo introducir dentro de lo que es el programa electoral. Lo siento, Víctor, pero seguimos hablando, como dice Matilde, a través de vuestros representantes laborales o sindicales y seguimos trabajando. Muchas gracias. Vale, bueno, pues Irene y Víctor, os invito a que os quedéis. Sé que Beatriz ha salido porque tenía que irse, pero podéis quedaros perfectamente y será un placer. Vale, pues pasamos a la siguiente temática. Y de nuevo os pediría la mayor brevedad y concisión posible. Sé que a todos o por alusiones os gustaría contestar, pero queremos tratar todas las temáticas en el tiempo en el que nos habíamos previsto, ¿no? Y bueno, pasamos a temática de salud mental y para ello pues doy paso a Mateo. Mateo Galdaroni, él es una persona con esquizofrenia y está aquí. Adelante, Mateo, bienvenido. Mateo, el micro no lo tienes activado. Bueno, yo me llamo Mateo, tengo esquizofrenia desde hace ya 10 años y en redes sociales me llamo Soy como el aire y me escondo detrás de este nombre para contar mis experiencias. Experiencias que se esconden detrás de un diagnóstico que, bueno, a veces tiene muchos prejuicios, pero detrás de este diagnóstico hay experiencias como del tipo humillaciones, sufrir violencia o incluso violaciones en algunos casos. En mi caso, humillaciones y violencia. Y hay otra experiencia de la cual he vivido, que es los ingresos psiquiátricos, que yo personalmente no le he pasado realmente bien, ya que sentía mucho control a través de la sedación. He sentido también por parte de personas más cercanas que también han tenido contenciones y en algunos casos también duchas frías. Pero el problema sigue cuando sales del psiquiátrico. Yo sentí que después de haber salido del psiquiátrico, mis problemas no se habían ido. A lo mejor habían disminuido bastante mis síntomas, sobre todo, mucho mis síntomas, pero mis ganas de vivir se reducieron de verdad bastante, o sea, casi nulas. Entonces yo lo que eché de menos fue un nexo que uniera un trato más humano y más cálido a través de otras nexos o enganches que sé que existen, que son los CRLs y los CRPS. Pero es que yo, después de todo este trámite de salud, pues los descubro ahora dando esta charla o esta aportación intentando dar. Entonces, mi petición sería un poco la de: ¿se podría mejorar las plantas de psiquiatría desde un trato más humano y cálido? Y podemos darle más visibilidad a estos servicios como el CRL o el CRPS en la integración. Y de verdad, la que quiero recalcar de todos es: ¿creéis en la reintegración de una persona con un problema de salud mental? Porque quiero decir este dato: una de 3 personas tendrá un problema de salud mental, y quiero decir otra, que todos podemos tener un problema de salud mental porque todos tenemos mente y todos tenemos experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Esta vez, daré paso en primer lugar a Miguel. Mateo, muchas gracias. Mucho ánimo. Pues mira, la salud mental efectivamente pues es otro de los sectores que, en mi opinión, por una desinversión
especialmente en la Comunidad de Madrid, está especialmente dañada y la pandemia pues no nos ha ayudado nada. Y hay mucha gente que se ha ido sumando a padecer ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y enfermedades más complejas que nos están dificultando mucho llevar una vida normal, y por eso nosotros planteamos un plan de choque en salud mental que con un compromiso de llegar a los 10 profesionales por 100.000 habitantes, que es un ratios europeos en cuanto a psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería especialista en salud mental, reducir los tiempos medios de espera a 10 días entre la primera cita y las siguientes citas, hacer campañas de sensibilización, por lo que tú decías, con el estigma. Efectivamente, la sociedad no entiende que, bueno, pues que lo mismo que alguien tiene diabetes y le sube el azúcar, pues las enfermedades mentales producen otro tipo de sintomatología, pero se puede llevar una vida si hay un acompañamiento adecuado con las cosas. Y la verdad es que a nosotros nos da mucho coraje que una comunidad rica como Madrid pues viva un poquito en el sálvese quien tenga. Y las familias que a lo mejor, pues es mi caso, que podemos pagar unos psicólogos privados, puedan acceder a un tratamiento, y otras familias que no pueden acceder a las listas de espera de psiquiatría o de psicología clínica o de enfermería de salud mental, tengan que quedar relegadas porque, como tú dices, afecta a una parte importantísima de la población en cantidad. Y es eso. Y luego, hombre, y respecto de, y voy a hacer una parte respecto de la salud mental de los trabajadores, efectivamente, una jornada de 32 horas semanal, pues también nos ayudaría con la conciliación y con la salud mental en general. De momento nos vamos a tener que quedar en las 35 hasta que hayamos hecho la prueba de las 32, pero eso es, y reducir la temporalidad. Todo eso ayuda a que Mateo se os atienda mejor, haya un compromiso profesional por parte de los profesionales con los pacientes, que permita superar, digamos, esta angustia a veces asistencial y clínica que nos separa de los pacientes y de la gente, ¿no? Y eso es, yo creo que esa es la política de humanización de la sanidad, ¿no? Apostar por la gente, y se puede hacer. Esta parece que falacia de que el presupuesto no puede ser expansivo, pues no es así. Esto no es así. Se puede reordenar el presupuesto para que sea gastado en personas y no en otro tipo de dispendios, en mi opinión, que no os ayuda mucho. Y hay todo un programa de salud mental que tiene preparado para abordar este aspecto. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Vale, sí, damos paso a Matilde. Sí, bueno, muchas gracias, Mateo. En primer lugar, pues por compartir tu experiencia y además detallar vivencias y situaciones que, bueno, seguramente muchas personas al escucharte pues también se sienten identificados, y probablemente les agradará que alguien como tú pues tenga el valor de compartir y comunicar, y además agradecerte también esa iniciativa contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental. Yo creo que tienes mucho valor, y que ese valor que tienes tiene también que motivar a los demás y concienciar a toda la sociedad. Es verdad que el gran reto son los servicios y el dispositivo de salud mental. Ese es un gran reto. Y desde luego el Partido Socialista está comprometido con mejorar tanto los servicios, tanto el dispositivo de salud mental, con su dotación presupuestaria correspondiente. Fíjate que las vivencias y situaciones que tú compartes retratan a nuestra sociedad y retratan las deficiencias para la inclusión. Es muy difícil decir mejor lo que tú has dicho. Por tanto, esa lucha contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental son un reto para toda la sociedad, y todos tenemos que implicarnos. A mí me ha emocionado que tú reclamaras en la pregunta que formulabas, que reclamabas
cariño y mejor trato por parte de los profesionales y la sociedad, porque ese papel del afecto es fundamental y no solo es terapéutico para las personas que estén diagnosticadas por un problema de salud mental, en realidad es terapéutico para toda la sociedad y para la convivencia. Por tanto, hay que mejorar los recursos, hay que mejorar los presupuestos en salud mental. Y yo te quiero hacer una referencia a cómo muchos pacientes y muchas personas con diagnósticos de salud mental buscan la unión y la solidaridad a través de, bueno, yo conozco y tú también lo conocerás y todos lo conocemos, la Confederación de Salud Mental de España, pues que elaboran y comparten herramientas contra el estigma, o la Federación de Salud Mental de Madrid, que tiene una oficina de defensa de derechos de las personas con problemas de salud mental. Lo que tú nos planteas es un problema realmente persistente. Es un problema persistente en la sociedad y tiene que ver con el escaso desarrollo del modelo comunitario de salud mental. Entonces, ese es un reto. Los socialistas estamos comprometidos, y podéis leer en nuestro programa que es una parte importante solucionarlo, ¿no? Pero también el tema que planteas tú de los hospitales, de las unidades de hospitales generales, ¿no?, donde no tienen las condiciones adecuadas para los ingresos. Por favor. Sí, ya termino. Pues respetar las recomendaciones internacionales, que son fundamentales, tener el personal y los espacios adecuados. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Sí, Marta, adelante. Pues lo primero, agradecer a Mateo que en primera persona nos cuente su caso y que tenga el valor de directamente explicar lo que ha pasado y que tiene esquizofrenia, porque ese es el primer paso que tenemos que dar entre todos, ¿no? Que se visibilice los problemas de salud mental, que nos puede tocar a cualquiera. En algunos casos puede ser un trastorno temporal y que nos ayuden los profesionales a salvarlo, y en otros casos puede ser durante toda la vida. Vuelvo a la parte del programa. Nosotros llevamos en el punto 193 en salud mental, el Plan de Salud Mental de Adicciones 2021-2023. Quiero explicar que en la Comunidad de Madrid ya se puso en marcha y se ha desarrollado el Plan de Salud Mental 2018 y 2020, que se hizo un plan con presupuesto, más de 30 millones de euros, que se hizo un plan con profesionales, porque se contrataron más de 225 nuevas plazas de profesionales para servicios de psiquiatría y de salud mental. Quiero decir que en la anterior legislatura se consiguió introducir psicólogos en atención primaria, por lo que tú dices, Mateo, porque el primer peldaño es ir a atención primaria a explicar que puedes tener un problema, igual que te puede doler un brazo, te puede doler o puedes sentirte triste o puedes tener una situación personal difícil y te tienen que ayudar a superarlo. También tenemos en el punto 194 luchar contra las adicciones en niños y en jóvenes, porque sabemos que están incrementándose las adicciones a las nuevas tecnologías y nos preocupa. Por eso creemos que tiene que haber un centro integral de prevención e investigación en adicciones del comportamiento, y también llevamos un punto en el que debemos de seguir luchando contra la anorexia y la bulimia. Sabemos por los profesionales que los datos están contenidos de anorexia y bulimia, afortunadamente, pero es verdad que afectan directamente a un sector de la población adolescente y que en muchos casos pueden terminar en muerte, y nos parece importante. ¿Qué más propuestas llevamos? Introducir profesionales, además el proyecto de hospitales de día, para que, como dices tú, Mateo, los pacientes puedan de alguna manera sobrellevar lo que sería en su sistema educativo el currículo escolar en esos hospitales de día, donde puedan estar pues, dirigidos y canalizados por profesionales, pero que también puedan dormir en sus casas con sus familias y mantener más o menos el ritmo de vida que todos deseamos. Y queremos seguir introduciendo plazas de día, no solamente en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre, es decir, más programas y más plazas. Y también ha hecho Miguel un breve inciso que creo que ahora también es importantísimo. Debemos de hacer un plan de respuesta asistencial a aquellos profesionales que ahora con la pandemia estamos viendo que necesitan también apoyo psicológico, no solamente a los profesionales, sino a los pacientes post-COVID, incluso a algunos familiares, para atravesar ese duelo después de lo que ha sido bueno, pues una situación tan dramática como puede ser el COVID. Muchas gracias. Gracias, Marta. Vanessa, adelante. Gracias, muchísimas gracias por traernos aquí esta pregunta y poner encima de la mesa un tema
vital importancia y como estamos repitiendo, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, al final siempre no queda libre del estigma y yo creo que esa es una responsabilidad colectiva que tenemos que hacer, no siempre hablar de este tema, visibilizarlo y quitarle esa parte de estigma. Se comentaba antes que había un plan de salud mental, yo quiero decir un plan de salud mental 2018-2020, pero este es un ejemplo que no vale con hacer planes y con hablar de propuestas, como en todo hay que ejecutarlo. Y de nada sirve tener un plan de salud mental si, como vemos en las memorias, por ejemplo, la ley de atención primaria, sabiendo que muchas consultas entran por atención primaria, solo se iniciaron el 3% de las actividades que estaban previstas. No vale de nada hacer planes. Hay que evaluar ese plan, ver dónde hay que mejorar y en base a ese hacemos un plan de salud mental nuevo. Sobre la pregunta que nos planteabas también de las actividades que ayudan a reinsertarse, etcétera, yo creo que también es cómo enfocamos la cuestión de la salud mental y el tratamiento y el papel que tenéis que tener los pacientes. Antes de que se paralizase por COVID toda la actividad en parlamentaria, íbamos a haber hecho un pleno monográfico de salud mental. Nosotras en el grupo vimos que era súper importante tener testimonios no solamente de los profesionales sanitarios, sino también de pacientes, de familiares, es decir, tener la visión global de cómo abordarlo. E incluso, se comentaba antes, algunas asociaciones, etcétera. Nosotros también nos reunimos con Orgullo Loco, que entendemos que también es muy interesante que hacen de la visión de la salud mental, ¿no? Y contra el estigma, porque además también tenemos que hablar de las causas que lo causan. Y que no tenemos que enfocar la salud mental como a medicalizar el dolor y reivindicar el corte social. Creo que eso también nos compete. No es un problema individual de alguien. Cómo afectan las condiciones de vida en la salud mental de la gente. Y eso no es responsabilidad ni culpabilidad de uno mismo. Y yo creo que ahí también en el próximo plan, abordarlo de esa manera integral tiene que ser prioritaria. Hay experiencias muy interesantes en Vigo, en otros sitios, sobre la figura del paciente experto, es decir, cómo se incorporan a diferentes unidades con los profesionales para abordar diferentes actividades que se puedan llevar a cabo, actividades que evidentemente necesitan de recursos. Hay que aumentar los recursos humanos para adaptarse a las necesidades de los pacientes y sobre todo, y no quiero dejar de decir esta pata, la que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos y tiene que ser una realidad el tema de las contenciones cero y el respeto a las voluntades, que además sabemos que hay una ley que está además en el tribunal porque se entiende que además las personas no puedan tener voluntad propia para decidir. Tenemos que poner al paciente en el centro y que seáis partícipes y seáis protagonistas de cómo queréis también decidir vuestras vidas y nosotros ponernos al servicio con los profesionales que sean necesarios. Gracias, Vanessa. Y por último, damos paso a Gador. Muchas gracias. Bueno, Mateo, saludarte, ánimo y que contéis con nosotros para lo que haga falta. En el tema de la salud mental, yo creo que los dos pilares fundamentales tienen que ser el paciente y la familia. Y hay que abordarlos de manera conjunta y no debemos de olvidar el papel fundamental que tiene la familia a la hora de tratar los problemas de salud mental. Los planes de salud, tanto como el de salud mental como tantos otros, el papel lo soporta todo. Lo que hay que hacer con los planes es dotarlos de presupuesto. Sin más, o sea, un plan de salud mental o un plan de lo que sea, de cuidados paliativos, un plan de lo que sea, si no viene acompañado de una dotación presupuestaria, pues ya sabemos que no sirve para nada. Con lo cual, hay que dar y meter el dinero en donde verdaderamente hace falta. Se puede ahorrar mucho gasto superfluo, no nos cansaremos de pedirlo y que se centralice y se invierta en lo que verdaderamente hace falta. En la salud mental, a mí una de las carencias fundamentales que me parece que hay es el de la formación. Es decir, hay que dedicar más tiempo a que los profesionales se puedan formar, hay que procurar que puedan formarse en todas las formas posibles, entre otras cosas, para poder aplicar medidas y tratamientos proporcionales y métodos proporcionales, y eso es fundamental en el tema de las contenciones. Tiene que haber una formación para aplicar una proporcionalidad y luego también hay que formar a la población y hay que hacer campañas de concienciación y hay que luchar, por supuesto, contra el estigma social que supone que haya ahora mismo hacia la salud mental. Y eso no se puede hacer de manera única desde la Consejería de Sanidad, sino que tiene que haber un trabajo conjunto entre la Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación,
porque la salud mental está también en los centros educativos y es necesario hacerlo desde la Consejería de Políticas Sociales. Yo aquí, hablando de los centros educativos y como pediatra que soy, quiero reivindicar las necesidades que hay a nivel de psiquiatría infantil y nosotros estamos a favor de que se reconozca la especialidad de psiquiatría infantil, pero los problemas de salud mental infanto-juveniles están completamente abandonados porque no hay formación, porque no hay profesionales, porque es un campo que es terreno de nadie y yo como pediatra he vivido lo que es tener a un niño con un problema de salud mental en atención primaria y vivir el calvario para que pueda ser atendido. Yo creo que tiene que haber, las unidades de hospitalización no tienen que ser como antes eran, de puertas cerradas, tienen que estar abiertas para que el paciente pueda mantener un poco su vida dentro de lo que supone el tener que estar hospitalizado, no centrarnos solo en el agudo. Y yo creo que había que diseñar alternativas a la hospitalización, es decir, porque es verdad que hay fases o momentos que no es ese momento agudo en el que requiere un ingreso hospitalario, pero necesitan estar pues con un control más estrecho, con una supervisión y crear alternativas residenciales que estén entre lo que es el domicilio y el hospital. Yo creo que eso sería algo que podríamos hacer, que podría mantener un poco la vida del paciente y desde luego no perder de vista pues esa humanización que en todos los casos, cuando estamos ante una persona que sufre, es fundamental, pero en un tema de la salud mental yo creo que la humanización es muy importante, de cara al enfermo y de cara a la familia. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias, Mateo, por estar hoy aquí, por exponer tu vivencia. Bueno, sé que hemos vencido el tiempo inicial. Pero bueno, son temas que requieren, ¿no?, de comentarlos y que suscitan mucho interés, tanto como vuestras propuestas. Igualmente, las dos temáticas que nos quedarían por tratar serían expuestas por mí, por lo que os invito a que si tenéis todavía unos minutos más para poder estar hoy aquí, pues las escuchéis y podamos dar una respuesta a estos ciudadanos también. Bueno, la siguiente temática a tratar es el tema de las listas de atención temprana y os quería transmitir las peticiones que expusieron en Os Oigo dos familias. Por un lado, María, la madre de Iris, que exponía lo siguiente: su hija de 15 meses tiene displasia broncopulmonar grave y llevan esperando casi un año a que les llamen de atención temprana. Y por otro lado, Gadea, la madre de Candela, una pequeña de 9 meses que tiene lisencefalia y a día de hoy está yendo a rehabilitación privada. Por lo tanto, ambas preguntan cuándo se van a poder agilizar las listas de atención temprana, cuándo se podrá paliar esta cuestión. Así que nada, bueno, en primer lugar doy paso a Matilde. Bueno, pues gracias. Voy rápidamente. En primer lugar, ha habido un diagnóstico general de la situación de atención primaria, de atención temprana en la Asamblea de Madrid. Prácticamente no ha habido sesión de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad que no se haya hablado de los problemas de atención temprana. Ha habido preguntas prácticamente en todas las sesiones y por todos los grupos parlamentarios. Y es importante saber que el reconocimiento a que se trata de un servicio público que debería responder a la demanda correctamente, pero lo hace de forma insuficiente. Y lo hace de forma insuficiente, los datos son irrefutables. Los tiempos medios para valoración superan actualmente los 7 meses de media, duplicado desde el inicio de la pandemia. O sea que en un año se han multiplicado por 2 y el tiempo medio en lista de espera para el acceso a una plaza supera el año, los 14 meses ahora mismo, con más de 1.700 niños y niñas en lista de espera. Bueno, pues por esta razón las personas también se están organizando en plataformas como la de atención temprana y los derechos de la infancia con diversidad funcional, porque reclaman a la Administración la insuficiencia en su gestión. Y también
en su financiación. Bueno, para el Partido Socialista es urgente resolver la situación de las listas de espera actuales de atención temprana. Es fundamental evaluar el modelo de gestión del servicio público de atención temprana desde los principios de universalidad, equidad y calidad para planificarlo y dimensionarlo, redimensionarlo y para responder a la demanda creciente. Y es necesario presupuestar adecuadamente el servicio de atención temprana como un servicio público, porque la situación de atención temprana en la región también es el resultado de una dinámica política y de los partidos que tienen los apoyos electorales para formar gobiernos y de las políticas que emprenden. Así es que hay que pensar a quién votas y cómo votas y qué lleva en su propuesta y en su programa electoral cada partido político, porque 26 años de gobierno nos traen la atención temprana que tenemos hoy en día y la responsabilidad claramente es de quien gobierna. Muchas gracias. Gracias, Matilde, muchas gracias. Marta, adelante. Gracias. Bueno, la demanda es creciente. Me quiero centrar en la Comunidad de Madrid, aunque he hecho un rastreo y he hecho también recogida de datos de otras comunidades autónomas y también, además, incluso una denuncia de la Federación Española de Asociación de Profesionales de Atención Temprana, pero me voy a centrar en la Comunidad de Madrid y voy a poner unos datos para que también sepamos posicionar lo que supone esa necesidad de información, de orientación y de valoración de discapacidad o, en el caso de un trastorno que sea temporal, y la petición de tratamiento rehabilitador. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se atiende aproximadamente a más de 200.000 personas o pacientes al año, aproximadamente más de 55.000 valoraciones son de discapacidad, en algunos casos son temporales, aproximadamente 7.500 pacientes son derivados al CRECOVI, que es el Centro Regional de Coordinación y de Valoración Infantil. Esta derivación puede ser por sanidad, puede ser por educación o puede ser por servicios sociales. Aproximadamente 1.500 son tratamientos anuales, pero sobre todo más de 1.000 tratamientos son de atención temprana. ¿Por qué? Porque sabemos que los datos demuestran que cuanto antes se trabaje y se diagnostique a los niños en esos centros de atención temprana, pues se incrementan las posibilidades de desarrollo y se aumentan las mejoras o las capacidades para poder llevar hacia adelante a ese trastorno o esa discapacidad. Dicho esto, en el programa nosotros llevamos la ampliación de las plazas, necesitamos más plazas para asumir reducir esa lista de espera y debemos de avanzar en la atención temprana, y también llevamos la creación de un centro de valoración y orientación para niños y jóvenes entre 6 y 18 años, porque yo además soy docente y sabemos que muchas veces esos trastornos en la lectoescritura no se visibilizan antes de los 6 años, bien porque las familias a lo mejor no han llevado al niño al sistema educativo y no se ha podido visibilizar, o bien porque pueda desarrollarse después. Por lo tanto, no solamente hay que hacer la atención temprana, que está regulada dentro de 0 a 6 años, sino que también nosotros pedimos o vamos a proponer un centro de valoración y orientación para niños de 6 a 18 años. No obstante, hay una demanda creciente, hay que enfrentarse a ello y nosotros, desde luego, nuestro compromiso es seguir ampliando esas plazas en atención temprana para eliminar la lista de espera. Muchas gracias. Gracias, Marta. Damos paso a Vanessa. Gracias. Un tema igualmente importante y con una realidad sangrante, sangrante. Es inadmisible los datos que estamos hablando en la Comunidad de Madrid y no vale escudarnos con que, bueno, con otras comunidades, porque estamos a la cola. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid atiende al 20% de los niños, que es que las cifras, según cómo se digan, pues pueden ser más o menos sangrantes. Y además recordemos que el propio Defensor del Pueblo, en enero del año pasado, ya pegó un tirón de orejas a la Comunidad de Madrid en lo que tenía que ver con la transparencia con las listas de espera. Es decir, ya no es que haya mucha lista de espera, sino que hay cierta opacidad. Y entendemos que lo que hay que hacer en esta lista de espera es que desaparezcan. Igual que entendemos que la sanidad pública y la educación pública es un derecho, la atención temprana se tiene que entender de la misma manera y, por lo tanto, tenemos que acabar con la lista de espera y que se hagan todas las medidas. Por ejemplo, algunas se han dicho, hay que acabar con la brecha autonómica, que tiene que ver con una legislación a nivel nacional que profundice en este sentido, y con la brecha económica. El ejemplo de esta familia, quien pueda permitirse pagarlo, podrá llevar a su hijo o a su hija
a terapia a través de lo privado, mientras ya no solamente que le evalúen, estamos hablando de que hay personas que tienen la evaluación, le están diciendo ya cuáles son las terapias que le van a venir bien, sabemos cómo benefician y tienen que estar con la agonía de esperar a ver cuándo puede empezar con esa terapia quien no se lo pueda pagar. Hay que acabar con esa brecha económica. Ampliación de plazas, pero también de recursos humanos. Y también habrá que hacer una revisión a la manera de organización, de coordinación entre consejerías. Lo habéis dicho, aquí estamos los de sanidad y esta es una cuestión que se aborda desde políticas sociales. Hay un cuello de botella. ¿Qué sucede con niños y niñas? Si ya son nacidos prematuros, ¿por qué tienen que esperar una evaluación luego posterior? No se va a entender ya. ¿Por qué hay niños que si van al pediatra ya está viendo el pediatra que puede haber algo que no vaya del todo bien y de repente empezar una nueva evaluación? ¿Por qué no vemos cómo abordarlo desde atención primaria, desde los propios hospitales? ¿Por qué no hacemos otras puertas de entrada para facilitar esto? Yo creo que hay medidas que se pueden tener en cuenta para aumentar la capacidad que actualmente tenemos, porque si no, no vamos a terminar con esta lista de espera. Y también plantear de si un niño o una niña tardan tantísimo en empezar con esa terapia y empieza ya con 3 años, estamos hablando que tiene hasta los 6 años, es muy previsible que vaya a seguir necesitando ciertas terapias. Por lo tanto, habrá que replantearse una continuidad en ese recorrido. Pero tenemos que hacer todo lo posible, esto es inasumible, sabiendo además el beneficio que tiene tener esa atención temprana, que es que con 1 año y medio no se puede llamar atención temprana, pues habría que cambiarle el nombre, es que no tiene sentido. Y la importancia que tiene para el futuro de ese niño o de esa niña empezar con la terapia lo antes posible. Muchas gracias, Vanessa. Pues damos paso a Gador. Gracias. Bueno, yo es que creo que hablar de listas de espera y hablar de atención temprana es incompatible. Es incompatible porque hay niños que necesitan una atención temprana y que con la espera que hay y con el retraso que llevan no la van a recibir nunca. Por tanto, si las listas de espera ya son demenciales, en el caso de la atención temprana es que son incompatibles. O sea, no podemos resignarnos a hablar y asumir que va a haber listas de espera en un niño que tiene una plasticidad neurológica que lo estamos viendo con las pandemias, lo que ha supuesto el confinamiento en niños que han necesitado, en niños de necesidades educativas especiales, en niños que han necesitado atención temprana y que no se les ha dado respuesta. Y hablen ustedes con los padres de niños que han tenido a esos niños encerrados 3 meses en sus casas, lo que ha supuesto para ellos 3 meses de confinamiento. No cuento ya lo que supone para un niño que necesita ya una atención temprana y que hay muchos, como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que llegan a estar hasta 4 años esperando. Nunca la llegarán a recibir. Por tanto, eso es absolutamente demencial. Y esto viene producido pues, por ese nuevo calvario burocrático, por ese cuello de botella que supone que solo hay un centro que valora las necesidades de atención temprana, que es el CRECOVI, que no se admitan otro tipo de diagnósticos, como ha dicho Vanessa, que nos veamos en ese cuello de botella y nos perdamos en esa burocracia que desespera a los padres y que les hace buscar unas soluciones alternativas o recurrir a los centros privados. Yo lo comprendo, porque es que cada día que se pierde en un niño que necesita atención temprana es un día de su desarrollo y su evolución neurológica que se está perdiendo. Y como repito, lo hemos visto en la pandemia. Claro, tiene que una lista para inscribirse para tener plaza, luego otra para esperar a que se le llame y se le valore, con lo que nuevamente se genera desigualdades nuevamente en nuestro sistema de autonomía, donde hay autonomías y comunidades que van mucho más deprisa, otras que van mucho más lentas. No tenemos criterios homogéneos a la hora de valorar a estos niños y, por tanto, a mí me parece que si en todos los casos, repito, las listas de espera son inaceptables, esta es especialmente sangrante, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir, flexibilizar, reducir burocracia, aumentar el número de centros de valoración, abrir y ser flexibles, como digo, y tener en cuenta el ejemplo que ha puesto de nuevo Vanessa. Es decir, un niño que ya sale de un centro de una unidad de neonatos prematuro, es que necesita de verdad esperar meses a que sea llamado por el CRECOVI para ser valorado.
o un niño que está siendo seguido por un neurólogo especializado, un pediatra, un neuropediatra, de verdad necesita, vamos a entablar una comunicación entre el centro de valoración y los profesionales que llevan a esos niños para llegar a sentido común. Yo creo, de verdad, a mí me parece que es algo especialmente sangrante como pediatra, como madre. Yo creo que es algo en lo que el Gobierno se comprometió en el Acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular a eliminar las listas de espera. Yo pido encarecidamente que nos tomemos este problema en serio, porque si en estos casos es irreparable la pérdida de tiempo para los niños que están en espera. Muchas gracias. Y por último, con esta temática, damos paso a Miguel. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención de este asunto es que el CRECOVI parece que se crease antes de ayer, ¿no? Lo inauguró Ignacio González siendo presidente en 2014 y más o menos funciona igual de mal desde entonces. Entonces parece como que ahora, y efectivamente esto es un problema, yo estoy totalmente de acuerdo con Gador, que la lista de espera en atención temprana es como la lista de espera en oncología, pues es que debería ser un anatema en sí mismo, ¿no? Pero claro, la reflexión de, bueno, pues hasta ahora nada ha existido y ahora va a existir el Valhalla, pues resulta un poco raro, ¿no? Yo, en medidas concretas que nosotros llevamos en el programa, lo primero, dotar de todo el personal posible que quepa en el CRECOVI, esto inmediatamente, como una medida inmediata de entrada en el Gobierno. La segunda, impulsar una ley de atención al desarrollo que reconozca y garantice el derecho subjetivo a una atención realmente temprana. Y en tercer lugar, acercar sobre todo la praxis terapéutica en la medida de lo posible a las familias, ¿no? Porque también es un servicio que está muy nucleado y que al final hacemos que los pacientes tengan que viajar mucho y hacerles perder el tiempo cuando podemos acercarnos y facilitarles la vida, ¿no? Y por último, una reflexión sobre esto, que también tiene que ver con esta cosa que decía de que parece que es el problema es de ayer. No, no es de ayer. El problema es desde el principio. Y esto tiene que ver con una administración, mi administración, la municipal, pues mira que es difícil, pero es que la vuestra es tremenda. Y entonces yo creo que después de 26 años hay que darle un agite porque esto que está pasando aquí es solamente propio, no es un problema de burocracia, es un problema de una administración pública anquilosada. Una administración pública que vive y que deviene del impulso de 26 años, con todo el cariño, de partido único. Y al final ese es el problema y yo creo que esa es la propuesta que las fuerzas progresistas hacemos, de que ya ha llegado el momento de que para que estas cosas se cumplan, pues les demos un empujón, pero desde el Gobierno y no desde la oposición, porque desde la oposición se empuja poco. Así que, y tomárnoslo verdaderamente en serio, porque tanto esto como todas las listas de espera en general son el principal motor de sacar a la gente del servicio público. Y yo no tengo particularmente absolutamente nada contra el servicio privado ni contra la colaboración público-privada. Nada. Es cuando funciona y es simbiótica y es interesante. Oye, pues bienvenida sea, todos los recursos son necesarios. Sin embargo, en este caso, el servicio público, el Servicio Madrileño de Salud es 3.000 millones de euros más grande que el Ayuntamiento de Madrid. Hombre, digo yo, que con una administración así podríamos hacerlo un poco mejor. Y además Madrid es tractor del resto del sistema sanitario en España y lo arrastra. Y yo creo que, hombre, esto va siendo hora de que le demos un empujón y nos tomemos en serio problemas tan específicos como la atención temprana de niños y niñas y de familias que lo pasan muy mal en una cosa que es difícilmente explicable, sinceramente. Gracias. Gracias, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esta última intervención ponemos fin a la temática de atención temprana. Y bueno, en último lugar, quería plantearos la petición que lanzó
Silvia Fernández, en Os Oigo. Silvia comunicaba que se había estado preparando durante muchos años para ser piloto aeronáutico, pero recientemente le diagnosticaron una enfermedad rara, miastenia gravis, que le imposibilita poder terminar su preparación y desarrollar este trabajo. Entonces, la pregunta que plantea y para la que busca una respuesta y ver qué respuesta puede dársele desde sanidad es por qué, por el simple hecho de tener una enfermedad rara, ya se nos discrimina, aunque esta no nos incapacite. Así que, bueno, en este caso, Marta, puedes contestar en primer lugar. Gracias. Bueno, lo primero que quería era también englobarlo respecto a las enfermedades raras y también quería hacer un guiño al dictamen de la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica, en la que se pide en el punto 61 dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria con recursos específicos y significativos para financiar la red de centros, servicios y unidades de referencia, los famosos CESURES. Y todo esto es para deciros que yo creo que las enfermedades raras dejan de ser raras cuando conseguimos que se potencie una investigación sanitaria, cuando se hace un trabajo específico, sobre todo de investigación, para analizar ese tipo de enfermedades raras y sobre todo para poder buscar las soluciones. Es verdad que yo también he ido al caso como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, hemos hablado también en la Asamblea de Madrid mucho sobre estos pacientes que denominamos enfermedades raras porque son un grupo, un volumen de pacientes pequeñito, pero que necesitan muchas veces todo ese sistema de cuidados y de hablar de trabajo transversal de muchísimas consejerías o en este caso muchísimas acciones de servicio público implicadas para poder ofrecer una mejor atención a estos pacientes. Y respecto a aquellos pacientes de una enfermedad rara que no les incapacita, digamos, para el día a día, pero sí en cuanto sería a la parte de inserción laboral, bueno, pues en el Congreso de los Diputados se intenta debatir, pues con el VIH yo creo que se hizo un debate muy profundo y además donde se implicó a toda la sociedad respecto a lo que te puede incapacitar a la hora de tener un trabajo, de tener una posibilidad de ni siquiera, por lo menos, de negar la asistencia a estar en un puesto de trabajo, ¿no? Que es lo que al final nos plantea esta paciente. En el Congreso de los Diputados tienen que valorar, yo creo que muy específicamente qué incapacita y qué no incapacita, igual que aquellas enfermedades que llaman, bueno, pues de infecciosas y que de alguna manera no deberían de prohibir la posibilidad de tener un desarrollo laboral a las personas porque al final los incapacita sin tener una justificación visible o física a la hora de poder enfrentarse a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues damos paso a Vanessa. Sí, de nuevo agradecer muchísimo a Silvia que haga esta pregunta, porque me parece una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar y no es sencilla, ¿eh? Y yo he trasladado y he comunicado con compañeros y compañeras profesionales del ámbito sanitario y decían, es muy concreta y es cierto que es compleja. Yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Marta que tiene que ver con la investigación. Esto nos pone de manifiesto la necesidad de la investigación para conocerlo y también la formación a los profesionales sanitarios, porque sin conocer en concreto esa enfermedad concreta y hablar de incapacidad, es cierto que si no es incapacitante, ¿qué es lo que determina que tú puedas tener una profesión u otra? ¿Y qué es lo que determina que, sobre todo en el ámbito privado, no vaya a ser utilizado por las empresas para hacer una discriminación laboral? Entonces, nosotros planteamos que quizás sea interesante elaborar un observatorio de la no discriminación, tanto para las enfermedades raras como para enfermedades crónicas, que también ese es otro ejemplo, porque luego hacemos muchas campañas de sensibilización, hacemos campañas de visibilización, pero luego estamos viendo que las personas con enfermedades crónicas o enfermedades raras tienen que llevar en secreto esa enfermedad por miedo a represalias en el puesto de trabajo, aunque no tenga nada incapacitante. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un observatorio de la no discriminación. Sé que la Asociación
Española de Enfermedades Raras también lleva una propuesta o baraja una propuesta de que se incorpore a estas personas para las ofertas de empleo público se les reconozca la discapacidad, es decir, para que no accedan, en vez de acceder por el turno libre, se reconozca como plazas de discapacidad. Quizá también es una cuestión que sea a valorar, pero creo que será interesante hacer ese observatorio y que establezcamos qué es lo que incapacita y lo que no incapacita para qué trabajo concreto, porque a lo mejor puedes tener una enfermedad que te incapacite para el desempeño de una función muy concreta, pero no te tiene por qué incapacitar para toda esa cuestión. Y yo termino solamente con el ejemplo, las que estáis aquí y me conocéis, sabéis que yo tengo esclerosis múltiple y yo he ido a la consulta y me he encontrado a una persona conocida que yo no sabía, ni ella sabía que yo tenía esclerosis, y que te pida por favor que no digas nada, porque no sabe, porque en el puesto de trabajo no saben nada y no quieren que lo sepan, porque puede que la despidan. Por lo tanto, eso es un ejemplo de decir que hay que hacer mucho más en el ámbito ya no de visibilizar y que la gente que tenga una enfermedad crónica o una enfermedad rara tenga que ser un valiente o una valiente para decir yo tengo esta enfermedad, sino para asegurar que en el ámbito laboral y en otros espacios no se les va a discriminar. Y creo que ahí la responsabilidad tiene que ser desde la administración pública. Gracias, Vanessa. Gador, adelante. Gracias. Bueno, pues saludar a Silvia, aunque no esté ahora mismo en directo. Respecto al caso concreto que ella plantea, obviamente, pues hay que hacer, yo creo que de manera objetiva hay que tener unos criterios homogéneos y si hay determinadas enfermedades, sean raras o no raras, que hacen incompatible el ejercicio de determinada profesión, porque puede ser un riesgo para el mismo profesional o para las personas que están a su cargo, pues habrá que valorarlo de una manera, pero siempre objetiva y, como dice Vanessa, evitando cualquier tipo de discriminación. Lamentablemente hay enfermedades que son limitantes para algunas cosas, para algunas profesiones, para algunas actividades, pero eso hay que tenerlo muy claro y evitar estigmatizar, incurrir. Eso yo creo que lo tenemos todo claro en la estigmatización. El problema de las enfermedades raras en España es el dinero, como en todos los problemas que estamos comentando, y la investigación, lo que se invierte en investigación, ¿no? En general, a nivel en España, el famoso plan de choque por la ciencia del presidente del gobierno, el señor Sánchez, pues sabemos que ha decepcionado a todos los investigadores, no llega ni de lejos al 2%, estamos lejos de la Unión Europea y estamos como estábamos hace 10 años. Es decir, tenemos que tener muy claro que el problema de que no se avance en un tipo de enfermedad, además una patología que es cara de por sí, porque simplemente la investigación ya es cara de por sí, el desarrollo de los tratamientos para esas enfermedades que son raras ya son caros y largos de por sí, y por tanto eso requiere mucha inversión en investigación, que aprovecho para reivindicar que haya un pacto de Estado por la investigación, que no estemos al albur de lo que cada gobierno quiera destinar. Los investigadores se lamentan de lo mal financiados que están, de las trabas burocráticas que tienen sistemáticamente para poder conseguir financiación y desarrollar proyectos, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y desde luego las enfermedades raras son una de las maltratadas por esta infrafinanciación de la investigación en España. Y yo, para terminar, al final, lamentablemente, aparte de la falta de voluntad política, lo que hay es una falta no de dinero, no de presupuesto, sino de una redistribución del presupuesto, de recortar donde sobra, de dejar de invertir en cosas que a lo mejor son gastos superfluos e innecesarios y meter el dinero donde verdaderamente está haciendo falta. Muchas gracias. Pues damos paso a Miguel. Gracias, Silvia, por traer la pregunta. Me está gustando mucho el debate porque es muy concreto, aunque luego lo llevemos a generalidades. Y eso es una cosa que es bonita. Para mí, que soy concejal, que me gusta la política municipal. Mira, cuando las personas que yo he conocido con enfermedades raras me producen esa sensación de los pacientes en Estados Unidos, es decir, tener una enfermedad que no tiene claro el tratamiento ni el diagnóstico y que estás constantemente yendo a hacerte pruebas diagnósticas,
con mucha angustia porque no sabes cuál va a ser la evolución y tal. Y además, no tener dinero para pagarlo tiene que ser una sensación de terror espantosa. Esto sí, además a eso en España todavía no pasa, pero sí es verdad que hay un cuestionamiento de la universalidad. Y esto lo hilo porque una de las primeras medidas que hay que tomar específicamente con las enfermedades raras son las medidas de discriminación positiva. Vanessa apuntaba alguna, como por ejemplo la discapacidad. Quizás hay otras cosas que debemos plantearnos como deducciones en los seguros sociales de estas personas que faciliten su incorporación al mercado laboral de tal manera que luego no tengan dificultades para poder acudir a hacerse pruebas diagnósticas, médicas y tal, y no les despidan de sus empresas por esos motivos. Por lo tanto, tiene que haber medidas de discriminación positiva, pero también medidas de sensibilización social de que hay cosas que le pasan a la gente que no sabemos lo que son. Y además eso como profesionales sanitarios, pues ya sabéis que nos da una angustia tremenda. Esto de no saber. El 65%, esto es un dato que he buscado, de las personas con enfermedades raras está desempleado o desempleada. Este es el tamaño del drama. Y claro, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué es lo que debe hacer una sociedad moderna, sana, rica, avanzada, democrática, como es la nuestra, ante estas personas? ¿Seguir haciendo promesas? Pues hombre, no, yo creo que es el momento de cumplirlas. Me gustaba lo que decía Gador de que es un problema de reordenación del presupuesto. Sí, es un problema de reordenación del presupuesto, pero no de recortarlo, sino de ampliarlo y de gastarlo, en mi opinión, en las cosas que sean apropiadas. Por último, nosotros también vamos a promocionar la investigación en relación con los TESUR y las redes europeas de referencia, porque efectivamente toda investigación en este tipo de enfermedades ayudará mucho, ¿no? Y añadía Vanessa la relación con las necesidades sociosanitarias, ¿no? Hay un acompañamiento de este tipo de pacientes. Pues, oye, lamentablemente, y también es una ventaja de gestión, son pocos. Y yo creo que una sociedad como la nuestra no puede permitirse que la gente quede atrás habiendo medios para que puedan vivir un poco mejor. Eso yo creo que ese es el elemento, digamos, central que me sugería a mí este asunto de las enfermedades raras y de las propuestas que propone Más Madrid para enfrentar este tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y por último, damos paso a Matilde. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a cambiar de tercio porque prácticamente se ha dicho todo lo sustancial con lo que coincido. Y efectivamente, Silvia es estudiante de piloto aeronáutico. Y a mí me ha suscitado especialmente interés el asunto que ella plantea, porque efectivamente hay que situarlo en el terreno del estudio y de la investigación. Pero ella dice concretamente que se corrobore con pruebas efectivas si una persona es capaz de llevar a cabo una actividad o no por sus capacidades y no por el simple hecho de padecer una enfermedad crónica. Pero en el caso concreto que ella nos plantea, es un ámbito muy regulado. Y yo me he ido a esa regulación. He dedicado un tiempo a estudiar esa regulación precisamente porque la pregunta de ella es compleja, como decía Vanessa, y también Gador ha entrado en estos asuntos y Marta y Miguel, ¿verdad? Pero yo me he ido a la regulación porque la regulación no es sanitaria ni está en el marco sanitario. Fijaros, está concretamente en la normativa europea, no olvidemos, que es seguridad en navegación aérea, pero concretamente esa regulación que yo he encontrado sobre la licencia o habilitación de los pilotos, que está clasificado el título en relación con cada piloto, porque hay distintos tipos de pilotos, cada uno de ellos tiene un certificado requerido. Y esto está regulado por un reglamento, el 1178-2011, de la Unión Europea. Y ese reglamento, a la vez, incluye una serie de reglamentos de la Unión Europea de obligado cumplimiento. Por tanto, esto va mucho más allá de la política sanitaria y además en el caso de España existe la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es AESA, que es el organismo del Estado adscrito a la Secretaría de Estado del
Transporte, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, que vela por que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España. Hago tanto hincapié en esto porque, como sabéis todos vosotros y vosotras, esa normativa europea en forma de reglamentos no necesita una transposición como la directiva, sino que es de obligado cumplimiento y de todos los países de la Unión. Por tanto, yo creo que aquí hay que trabajar también en otro sentido, porque estas normas se aplican para la seguridad del trabajador, pero también para la seguridad de terceros. Y, por tanto, los enfoques que puedan tener, lo digo porque hay otros profesionales, creo que Gádor hacía alusión a ello, que son médicos examinadores de medicina aeronáutica, que son los que están habilitados para certificar la actitud psicofísica temporalmente o definitiva del personal de vuelo. Este es un tema interesantísimo, pero, como digo, va mucho más allá del ámbito europeo y hay que trabajar en ese marco europeo regulador. Por cierto, si a alguien le gusta leer las normas, en ese reglamento 1178 de 2011 hay un apartado que concretamente dice, se titula Requisitos médicos generales. Si lo leéis, podréis observar que efectivamente en esa regulación entran cualquier enfermedad o discapacidad activa, latente, aguda o crónica. O sea, está regulado de esa manera general, pero luego tiene otros apartados por aparatos. Es interesantísimo ese reglamento, pero sobre todo para ver el impacto que tiene el conocimiento científico en las normas. También en la evolución del conocimiento científico y del ejercicio de los derechos de los pacientes, deberán modificarse las normas para la no discriminación. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer haber disfrutado esta tarde y compartido esta tarde con vosotros y vosotras. Muchas gracias, Matilde. Con esta intervención terminamos las temáticas y, bueno, yo de parte de Silvia también transmitir su agradecimiento, porque aunque no haya podido estar hoy aquí, sé que agradece que hayáis podido dar respuesta a su planteamiento y las propuestas que traéis. Y nada, pues con esto llegamos al fin del encuentro. Al igual que decía Matilde ahora, agradeceros primero a los ciudadanos por alzar su voz a través de Os Oigo y venir hoy aquí a plantearles las cuestiones y a vosotros también, candidatos, porque, bueno, al final Os Oigo nace con esta vocación y hoy se ha hecho más efectivo que nunca. Os invitamos a que podáis participar en futuros eventos y daros las gracias desde toda la comunidad de Os Oigo. No sé si queréis comentar algo más. Adelante. Bueno, pues empiezo yo rápidamente. Muchas gracias a todos mis compañeros, a todos vosotros, a Víctor, a Irene, a Mateo, a Silvia y la primera chica que no me acuerdo de su nombre. Gracias. Como digo, yo soy una firme defensora de la participación ciudadana. Está en muchas plataformas cívicas y creo que es el motor que tiene que movernos al resto a intentar construir una sociedad mejor entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Irene, que levantabas la mano. Sí, yo no he querido interrumpir antes por no alargar más esto y no alargarnos más en nuestra temática concreta, pero sí que le quería explicar a Matilde que me parece que se ha centrado más en explicarnos que debemos recurrir a los sindicatos que en responder a las preguntas concretas que se le han hecho, que conocemos los sindicatos, conocemos la mesa sectorial, hemos estado y estamos en contacto con ellos. Su respuesta hacia nosotros ha sido animarnos a seguir haciendo nuestro trabajo y yo la animaría, por favor, a respondernos en cualquier otro momento a las temáticas que le hemos planteado, que creo que era la temática de este debate, y me hubiera gustado conocer sus proyectos a nivel del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, Irene. Sí, Marta, adelante. Nada, también agradecer y que esto sea pues un ejemplo o un primer paso para hacer de vez en cuando este tipo de jornadas. Y nada, también agradecer a todos mis compañeros que nos hemos visto hoy aquí de manera virtual. Todavía no ha empezado la campaña, parece mentira, pero bueno, no, yo creo que nos veremos mucho y a menudo. Y nada, gracias, Alba, por organizarlo y a todos vosotros por estar ahí
especialmente yo creo que a Mateo, que es un ejemplo y nos has dejado con la boca abierta, y esperemos verte cuando físicamente se pueda hacer esto, pues eso, todos estos tipos de debates con muchos más. Y ánimo a Víctor y a Irene, que seguís estando ahí como el aliento detrás de nosotros, recordándonos todas las reivindicaciones laborales que no nos olvidarán. Muchas gracias a todos. Yo quería daros las gracias también muy rápidamente por la iniciativa y además el formato, y no sé quién lo comentaba antes, creo que era Miguel, la cuestión de las preguntas concretas, que al final nos permiten también hablarlo de lo amplio, pero aterrizando las cosas concretas nos ayuda también y que al final yo creo que se ha dado una reflexión aquí colectiva que es muy interesante. En un ambiente que yo creo que es magnífico, que yo creo que la gente también agradece que vean diferentes posiciones y planteamientos en este ambiente y no como el ambiente bronco y tal. Así que agradeceros la iniciativa y que nos veamos las veces que haga falta y que os cuidéis mucho. Yo como ya daros la tabarra, como buenas enfermeras que somos, todo lo que habéis hablado de medidas implican el fortalecer el personal. Todo pasa por tanto para salud mental, para enfermedades raras, para investigación, para I+D. Pasa porque hay que incentivar y hay que incrementar ese personal que tanto dinero nos cuesta y que está yendo fuera. Yo insisto, la Comunidad de Madrid, las enfermeras somos muchas, estamos muy mal representadas porque nuevamente nos deriváis a los sindicatos, a nuestros colegios y no estamos nada representadas. Creo que lo mínimo que os podemos pedir a los políticos es que os pongáis en nuestro pellejo. Nos hemos jugado literalmente la piel, más del 50% de la enfermería madrileña va a sufrir de enfermedades mentales. No ha habido ni una sola cobertura de asistencia psicológica hacia nosotras, nos lo hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo si queríamos que funcionase y eso es responsabilidad de los políticos. La era de nuestra parte, de nuestro trabajo lo habéis tenido, pero yo exijo de aquí al 4 de mayo a que aun vosotros parece que las 35 no son o el reconocimiento económico deberían de ser, creo que vuestro gran estandarte, porque yo no quiero ni corridas de toros, ni quiero princesas de Asturias, ni más aplausos. Y gracias porque ha sido una gozada poder teneros más cerquita y poder hacerlo llegar de esta manera. Yo quería dar las gracias de verdad porque, bueno, creo que me he sentido escuchado como persona, como discapacitado y como persona que tiene un problema de salud mental y creo que es muy importante sentirse escuchado. Muchas gracias. Matilde, ¿te das tú? Sí, bueno, gracias. Bueno, pues nada, daros las gracias y animaros a participar y a seguir con estos debates en próximas ocasiones. Irene, yo recojo el guante. Vamos a tener muchas ocasiones, muchos momentos agradables como este para hablar en detalle de la mejora de las condiciones de trabajo. Desde luego el Partido Socialista no solo no rehúye el debate, sino todo lo contrario. Animamos a ello y nos comprometemos con vuestras reivindicaciones. Así lo hemos hecho en todas las ocasiones hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos, a todas y cuidaos mucho. Sí, yo lo mismo voy a agradecer a la organización, a Víctor, a Irene, a Mateo, a Silvia, porque hemos tenido un debate sosegado, tranquilo, educado. Esto, ojalá fuese siempre así, ¿no? Así es como debería ser. Y nada, y que queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, pues a lo mejor si tuviésemos este espíritu siempre, avanzábamos más. Pero bueno, yo creo que es un buen propósito y quiero mandarle un agradecimiento al equipo de Mónica García que me ha ayudado un poquito a preparar esto para acercarme a vuestras preocupaciones. Así que nada, que paséis buen fin de semana. Muchas gracias. Pues igualmente, muchas gracias a todos y os tomo la palabra que seguro que nos seguiremos viendo en futuros encuentros. Muchas gracias. Con esto cerramos y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.